comenzar con las funciones trigonométricas. ¿Sí? Y como les estaba diciendo, trigonometría tiene algo de su encanto, es justamente ese, que no se deja atrapar fácilmente, si es que podemos llamar eso un encanto. Debemos saber, sabemos, recuerden que siempre planteamos lo que serían los fundamentos desde donde partimos, ¿verdad? Podemos decir así, podemos partir de lo siguiente. Lo primero, operaciones básicas. ¿Sí? Debemos tener presentes las operaciones básicas. Cuando me refiero a operaciones básicas puedo ser más específico. Me refiero específicamente a cosas como saber despejar, ¿verdad? Saber sumar fracciones, saber, ¿qué más? Algunas cosas básicas de factoreo. Tengo un vecinito que es un poco, no sé, ¿cómo le dicen acá? En mi país le dicen mala conducta. Así que si oyen algunos gritos. Factoreo, algunos productos notables. Les digo uno, por ejemplo. Por si acaso me dicen productos notables, ¿de qué hablo? Bueno, cosas como esta. Si tengo un binomio elevado al cuadrado, que puedan claramente y sin problemas saber que esto es, ¿se acuerdan? El cuadrado del primero, 2 veces el primero por el segundo, el cuadrado del último. Cosas como esta. Entonces, en principio, lo más importante de manejar ahora son estos contenidos de operaciones básicas. Cierta habilidad algebraica. Yo creo que a veces esto es sobre lo que más problema tenemos, seguramente. Como ustedes no son muy comunicativos, sino que hay que pedirles por favor, bueno, pero en el momento, yo sé que muchos de ustedes cuando se comunica conmigo, me dice pues que hay cosas que quedan atrás y que no se van desarrollando mucho, y yo creo que es el momento de irlas manejando. Yo puedo trabajar eso, yo puedo ayudarlos en ese respecto. Pero por supuesto eso tiene que pasar, siempre tiene que pasar por una especie de acto de, ¿no? De una especie así de confesión, ¿saben? Cuando uno dice, oye Luis, mira, a mí me ha costado, pero bueno, yo esperaré. Además de las operaciones básicas, hay un pequeño detalle que me interesa que lo manejen, que lo tengan presente, que es el teorema de Pitágoras. Teorema, ¿verdad? De Pitágoras, el señor Pitágoras. ¿Ok? Teorema de Pitágoras. Quienes no lo recuerdan, es, bueno, si yo tengo un triángulo, rectángulo, ¿verdad? Condición sine qua non, y este triángulo tiene lados A, B y C. Recuerden que este lado inclinado, el que se opone al lado derecho, al lado recto, ¿verdad? Es el que llamamos hipotenusa. Entonces sabemos, ¿verdad? Por ahí debe estar guardado en algún lado de la cabeza, que la suma de los cuadrados de los catetos debe dar el cuadrado de la hipotenusa. Entonces esto es el teorema de Pitágoras. Hay que tenerlo por ahí guardado, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Tercera cosa que debemos tener presente. Vamos a ponerlo por acá. Lo tercero, algunos conceptos geométricos. Conceptos geométricos básicos. Vamos a decirlo así para que... ¿Quiénes serían? ¿Cuáles serían estos conceptos geométricos básicos? Bueno, lo que es un ángulo,
un ángulo, ¿verdad? Lo que es un arco de circunferencia. Arco de circunferencia. ¿Sí? Por supuesto, un triángulo rectángulo, etcétera. Hay una cantidad de conceptos geométricos que es bueno que los manejemos. Si alguien no sabe lo que es un arco, pregunte y yo lo explico. ¿Okay? Circun, creo que esta N está muy fea. Vamos a cambiarlo acá. Circunferencia. Ok. Entonces, y cuarto, hay una cuarta cosa que es necesario que ustedes manejen y recuerden. Ya lo trabajamos. Es la teoría de curvas. ¿Sí? Fue lo primero que trabajamos. Fue la primera guía, teoría de curvas. En esto de teoría de curvas es necesario que sepan, por ejemplo, puntos de corte. ¿Verdad? Ajá, Jonathan, háblame. Okay. Parte creciente y decreciente. No, se me apagó la computadora y bueno. Ok. Y decreciente, ¿verdad? Conexidad. Y así. Hay otros tres que faltan, ¿sí? Pero son de la teoría de curvas. Bien, esto sería más o menos el bagaje de cosas, ¿verdad? Que deberían tener presentes para nosotros poder manejar con propiedad las funciones trigonométricas. Entonces vamos a empezar por explicar un poco de dónde viene esa idea de esa para muchos nefasta idea de las funciones trigonométricas o de la trigonometría, siendo que es una idea espectacularmente. Es impresionante, pero además lo más impresionante de esta idea no es solamente la utilidad que tiene, sino el origen. El origen. En principio, esta idea surge, vamos a ver, vamos a poner aquí de dónde surge. ¿Sí? ¿De dónde surge? En principio, la idea de la trigonometría surge del trabajo, del laburo, vamos a ponerlo en esos términos. Cuando en civilizaciones como la egipcia se organizó la producción, era necesario saber subdividir bien los terrenos, sobre todo los terrenos que colindaban, ¿verdad? Que eran los terrenos que estaban en la cercanía de las riberas del río, de este río Nilo, ¿no? Entonces, una de las cosas que se da cuenta la gente, para ir directamente al grano y no quedarme, es lo siguiente. Si yo tengo un triángulo, ¿verdad? Vamos a trabajar con triángulos rectángulos. Y yo tengo un triángulo que tiene lados A, B y C, ¿verdad? Y yo extiendo mediante semejanza. O sea, supónganse que yo tengo otro triángulo que es semejante porque encaja aquí, justamente. Supónganse que tengo este triángulo de aquí, que va a tener lados A', este sería B', y este sería C'. ¿Ok? Supónganse que tengo otro triángulo semejante. ¿Qué significa que sea semejante? Bueno, fíjense, este ángulo recto es este ángulo recto. Este ángulo lo comparten el triángulo negro y el triángulo azul, o sea que es el mismo para ambos. Y este triángulo, ¿verdad? Por propiedades de rectas paralelas, es exactamente igual que este. O sea que son dos triángulos que tienen la misma configuración de ángulos. Por lo tanto, ocurre una cosa interesante y es que la proporción entre los cocientes de sus partes se mantiene constante. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando yo divido, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, B entre A, ¿verdad? Yo tengo aquí B
entre A. Esto me da igual que B' dividido A'. Y eso pasa con todos los cocientes, con todos los elementos de este triángulo. Por ejemplo, si yo divido B', B sobre C es igual a B' sobre C'. Y voy a poner la otra acá. Si yo divido A sobre C, esto me da igual que A' sobre C'. Inclusive la inversa, C sobre A sobre C. Ustedes preguntarán, bueno, ¿y esto qué quiere decir? Y bueno, esto en realidad no tendría mucho que decir ahora. Pero en el momento en que la matemática está creciendo y están haciendo como una ciencia, una de las cosas interesantes es hallar lo que se llaman simetrías. Y esto es una simetría. Es decir, no importa, supóngase que yo tengo otro triángulo rojo. Ups, me salí de la raya. Otro triángulo rojo. ¿Verdad? Semejante. El triángulo rojo también va a conservar estos valores. Entonces, para infinitos triángulos semejantes, esos cocientes van a ser constantes. Entonces, se escogen, se eligen, se seleccionan, vamos a decirlo así, vamos a quitar esto que está como feo aquí, pero se seleccionan, se identifican una cantidad de cocientes que son, pues, importantes a la hora de la construcción de estos triángulos para la solución de problemas de agrimensura, sobre todo. De hecho, la trigonometría viene de la medición de terrenos. Es así. Entonces, en principio, las constantes más importantes con las que vamos a trabajar son el seno. Supóngase que estamos considerando este ángulo alfa, ¿verdad? Que es el mismo para los tres triángulos. El primero sería el seno. Oh, no, disculpen. El seno de alfa, ¿verdad? Que va a ser ¿quién? Pues el cateto opuesto sobre la hipotenusa, es decir, B sobre C, ¿verdad? El coseno de alfa, que va a ser el cateto adyacente, es decir, A dividido la hipotenusa, A entre C, y vamos a ponerlo aquí abajo, la tangente, que sería, ¿verdad? La división de B sobre A. B sobre A. ¿De acuerdo? Entonces, lo interesante es que para todos estos triángulos, infinitos triángulos semejantes, el seno de este ángulo, es decir, el lugar que ocupan cada uno de estos lados, porque por ejemplo, para A, el opuesto es B. Ahora, si estuviésemos con este ángulo, el opuesto ya no sería B, sería A. Entonces, el lugar de los lados en el cálculo caracteriza a los ángulos. Esto quiere decir que estos son cantidades que unen, vinculan a los infinitos triángulos ¿no? que uno puede obtener rectángulos semejantes. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, lo interesante de todo esto es, como les dije, la utilidad, no solamente el origen. ¿De acuerdo? Vamos a poner otra cosa acá que me interesa mucho que vean, para nosotros poder manejar lo que sería lo básico de acá. ¿Ok? Una cosa con respecto a los ángulos. Vamos a poner aquí ángulos. Los ángulos, así como ustedes lo saben cuando manejan sus calculadoras, ¿verdad? Vamos a manejarlos con hay dos unidades básicas. Hay dos unidades básicas, ¿verdad? La primera de esas unidades o formas de expresar el ángulo estaría en grados, ¿verdad? Grados sexagesimales, que es la manera de dividir a la circunferencia en 60 slides, vamos a decirlo así. ¿Verdad? Entonces estaría grados. Y la otra forma de representarlo que son los radianes. Los radianes, ya voy a explicar a qué se refiere con radianes. ¿Ok? Ya va.
Vamos a escribir esto bien, porque si no, no se va a entender. Radianes. ¿Ok? Grados y radianes. Entonces, los grados serían el número, ¿verdad? Se escribirían de esta manera. En principio, los grados se pueden escribir así. Es un número, ¿verdad? Con el circulito al lado. Vamos a poner ese circulito mejor. Circulito de grado. Mientras que los radianes están vinculados, se expresan en principio, ¿verdad? Como un producto, como un número vinculado a pi. Vamos a decirlo de esta manera. Podría ser del tipo un valor, ¿verdad? K vinculado de una u otra manera a pi. ¿Ok? Este pi es la medida, ¿verdad? Vamos a decirlo así, la cantidad vinculada a la medida de grados en radianes. Ahora, ¿cómo se pasa de una forma a otra? Bueno, es muy sencilla. Es muy sencilla. Si yo quiero pasar de grados a radianes, ¿verdad? Yo tengo que multiplicar la cantidad alfa, la voy a multiplicar por lo siguiente. La voy a multiplicar por pi sobre 180. ¿Ok? Fíjense que esto, en principio, pi es equivalente a 180 grados. Es decir, es la medida en radianes equivalente a los grados. Entonces, 180 grados es pi. Ahora, ¿qué pasa? Si esto es lo mismo que esto, en principio, esto es la unidad. Pero aquí lo que estoy es eliminando la notación de grados e introduciendo la notación de radianes. Ahora, si lo voy a hacer de otro lado, ¿verdad? Es decir, de radianes a grados, lo que voy a hacer es multiplicar alfa, ¿verdad? Como sea que esté expresado, por supuesto tiene que ser expresado en radianes. Esto que está acá, lo voy a multiplicar por 180 grados sobre pi. Y esta es la manera en que yo traduzco de uno a otra unidad, ¿de acuerdo? Esta es la manera de expresar, interexpresar las unidades. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué más les puedo decir? Vamos a hacer una última... Ok, yo creo que esto está bien como para comenzar a entender lo que serían estas funciones trigonométricas. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, están relacionadas, ¿verdad?, con la medida de los lados de un triángulo. Entonces eso nos podría servir para resolver una cantidad de problemas. Ya vamos a ver qué tipo de problemas. Vamos a verlo. Vamos a realizar un ejemplo. Antes de eso vamos a hacer otra cosa. Primero vamos a hacer otra cosa. Ok. Lo siguiente. Lo siguiente va a ser, vamos a tomar en cuenta los signos, ¿verdad?, según los cuadrantes. Cuadrantes. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, yo me voy a llevar, fíjense que esto que está acá es una forma geométrica, en principio, ¿verdad? Geométrica, de representar estas cantidades. Pero estas cantidades también se pueden expresar, por lo menos los ángulos, los podemos empezar ya a visualizar sobre el plano cartesiano. Porque recuerden que estamos estudiando funciones y una de las cosas que queremos es introducir los nuevos tipos de función, que son las funciones trigonométricas. Entonces fíjense lo que vamos a hacer. Supónganse un ángulo alfa, ¿ok? Un ángulo alfa. Entonces, una de las cosas que vamos a identificar es lo siguiente. Imagínense que este lado de acá se abre, ¿verdad? Y llega acá y luego pasa este radián a este cuadrante y a este cuadrante, así, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a ver, de acuerdo a los ejes coordenados, cuáles son los signos, este es el eje X y el eje Y, cuáles serían los signos de las funciones trigonométricas. Fíjense de qué manera. Aquí, por ejemplo, tenemos, vamos a poner un ejemplo, ¿ok? Este sería B, este sería A, esta sería C, ¿de acuerdo? Entonces, como pueden ver, si estamos en este primer cuadrante, es decir, el ángulo está entre
esta parte positiva del eje X y esta parte positiva del eje Y, esto es un cuadrante, es el cuadrante 1, el primer cuadrante, ¿verdad? Aquí podemos ver que tanto B como A, en relación a los ejes coordenados, son positivo y positivo. Voy a ponerlo acá. ¿Ven? Ambas positivas. Por lo tanto, el coseno de alfa es positivo, el seno de alfa es positivo y la tangente de alfa es positiva. Faltan otras tres relaciones trigonométricas que son las inversas de estos. Pero ya vamos a introducirlas, ya vamos a pensarlas un poco. Por ejemplo, la inversa del coseno es la tangente, la inversa del seno es la cosecante y la inversa de la tangente es la cotangente. Eso ya las vamos a agregar, pero en principio esas son las tres principales razones trigonométricas. Ahora, ¿qué pasa si este ángulo abre, ¿verdad? Hacia el lado, hacia el segundo cuadrante. Este sería el cuadrante 2, ¿verdad? El segundo cuadrante. Y el ángulo alfa sería medido desde acá hasta acá. ¿Sí? Fíjense cómo sería ahora alfa. Vamos a poner aquí alfa prima. Es decir, cambiamos de ángulo. El ángulo aumentó y se abrió pasando de este primer cuadrante. ¿De acuerdo? Si ustedes se dan cuenta, aquí, esta medida vertical, vamos a llamarla B', ¿verdad? B', porque es distinta a esta B, sigue siendo positiva. Esta sigue siendo positiva, pero observen lo que pasa. A ahora abre hacia este lado. Vamos a ponerlo aquí así. A ahora abre aquí, ¿verdad? Corta acá. Y este sería A'. Es decir, vamos a decirlo en estos términos, el cateto adyacente al ángulo ahora, ¿verdad? Está de este lado. Y en este caso sería negativo. Por lo tanto, podemos ver cómo el coseno de alfa prima, ¿verdad? Que es el otro ángulo. En este caso, si el coseno, ¿sí? Depende del cateto adyacente, entonces en este caso el coseno es negativo, el seno de alfa prima sigue siendo positivo y la tangente de alfa prima, observen que la tangente, fíjense que la tangente es B sobre A, pero este B sobre A ¿de dónde viene? Viene de dividir seno sobre coseno. Vamos a hacer aquí el cálculo para que vean, ¿verdad? Si yo tengo B sobre C, ¿verdad? Esto, dividido A sobre C, ¿verdad? Yo, si voy a hacer la doble C, o lo podemos hacer de la siguiente manera. Dividir una fracción por otra fracción es equivalente a B sobre C, multiplicarlo por el recíproco de esta que está aquí, C sobre A. Entonces, fíjense lo que sucede. Aquí, C se cancela con C y me queda entonces B sobre A. Fíjense que es exactamente esto que está acá. O sea que la tangente es seno sobre coseno. Entonces vamos a ponerlo aquí arriba, vamos a ponerlo también aquí al ladito, para que no se pierda de vista. Esto es igual a seno de alfa sobre coseno de alfa. ¿Ok? Perfecto. Seguimos aquí arriba. Entonces fíjense, si la tangente es seno sobre coseno, entonces va a tener un numerador positivo y un denominador negativo. Por lo tanto, la tangente va a ser también negativa. ¿Ok? Perfecto. Ahora, ¿qué sucede si este ángulo alfa prima se abre más y llega hasta el tercer cuadrante? Vamos a ponerlo acá. Supóngase que abre todo eso. Entonces vamos a poner aquí un color negro, ¿verdad? Que significa que abre todo hasta acá. Entonces vamos a tener un ángulo, aquí, este ya es un ángulo que abre hasta el tercer cuadrante, ¿lo ven? Vamos a llamarlo alfa segunda. Entonces, ¿qué sucede acá? Bueno, vamos a verlo. Vamos a ponerlo más hacia el centro.
Y observen aquí lo que sucede. Aquí lo que sucede es que ahora B ya sería B segunda, es decir, la altura vertical es negativa. La altura horizontal, es decir, la distancia horizontal que que estaba en A', era esta, aquí sigue siendo A', es decir, sigue siendo negativa. Vamos a llamar aquí A segunda, ¿verdad? Y podemos ver claramente cómo B segunda es negativa, A segunda es negativa. Entonces podemos concluir de estos signos, vamos a ponerlo por acá, que el coseno de alfa segunda, ¿verdad? Es negativo, el seno de alfa segunda es negativo, ¿y cuál sería el signo de la tangente? A ver. Positivo. Eso, por fin, vale. Buenísimo, positivo. Buenísimo, buenísimo. Qué bueno que haya sido una chica que habló. Esos muchachos todos miedosos ahí que ni hablan. Bueno, eso me gusta. Perfecto. Entonces, ¿se entiende esto que está acá? Ok, ahora vamos con la siguiente y última, ¿verdad? Que sería el último cuadrante. Abrimos hasta acá el ángulo. Vamos a abrirlo hasta acá un poco más para que sea más evidente. Supóngase que este es mi ángulo y voy a ponerlo de color azul. Sería todo este ángulo hasta acá. Es decir, ya estaríamos, si estuvimos aquí en el tercer cuadrante, aquí estamos en el cuarto cuadrante. Y en el cuarto cuadrante podemos ver que la altura B, estaría por acá, este lado, B tercera, ¿verdad? Es negativo. Podemos ver que esta distancia, desde este punto hasta la proyección, hasta acá, vuelve a ser positiva, es decir, A tercera, vamos a ponerlo acá, A tercera es positiva, y entonces aquí nos va a dar otra relación de signos. Vamos a verlo. El coseno, ¿cómo sería el coseno? De alfa, este sería el ángulo, vamos a ponerlo en azul, sería el ángulo alfa, sería alfa, alfa 1, alfa 2, alfa tercera. ¿Cuál sería el coseno de alfa tercera? ¿Qué signo? No cuál, sino qué signo tendría. Positivo. Positivo, perfecto, perfecto. ¿Por qué el coseno será positivo? Bueno, porque A, que es justamente esta distancia, es la distancia horizontal, ¿verdad? Es justamente esto que está acá, es el cateto adyacente, no digamos la horizontal, es el adyacente del ángulo en cuestión. Porque si el ángulo fuera este, la cosa cambiaría, ¿de acuerdo? Pero A, esta distancia que está aquí, proyectada sobre el eje X, es adyacente al ángulo en cuestión. En este caso, a alfa, alfa primo, alfa segundo, alfa tercera. Aquí sería positivo. ¿Cuál sería el signo del seno de alfa tercera? A ver, ¿cuál sería el Positivo seno? también. Piénsalo un poco. Fíjate que esta altura, fíjate cómo, Creo que es negativo. ¿verdad, Emiliano? Fíjate, porque esto aquí sería positivo, ¿verdad? Porque está ese lado. Pero fíjate que la altura B está para abajo, ¿lo ves? Mira. Entonces, B, que está vinculado al seno, sería en este caso negativo. Muy bien. De todas maneras, a pesar de que pudimos equivocarnos un poquito, felicito a las dos personas que intervinieron. Y por último, la tangente. Vamos a ver si se suma alguien más a responder, que no sean los dos anteriores. ¿Cuál sería el signo de la tangente del ángulo alfa 3? ¿Qué signo tendría? Perdón. Negativo. Negativo. Perfecto. Alguien ahí tiene el nombre, tiene varias letras, no sé quién es, pero te felicito, ¿ok? Mabel. Ok, Mabel, un abrazo, amiga. Perfecto, ok. Entonces, ¿se entiende lo de los signos? Entonces, dependiendo del ángulo, de la abertura del ángulo, ¿verdad? Comúnmente, cuando nosotros tenemos ángulos muy abiertos, a veces consideramos solamente las funciones trigonométricas del primer cuadrante. De hecho, la calculadora a veces nos remite a las funciones trigonométricas del ángulo del primer cuadrante
¿verdad? Y uno tiene que estar pendiente de la abertura para saber, pues, qué signo lleva, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo referente a los signos de los cuadrantes. Vamos a ver entonces un pequeño ejemplo. Vamos a ver si podemos usar esto que está acá para resolver algunas cuestiones. Ustedes van a ver que sí. Ya esto de aquí nos permite resolver muchos problemas, inclusive aplicaciones a la realidad. Por ejemplo, esto les va a servir mucho en física, chicos. Muchísimo. Chicos y chicas. Fíjense. Vamos a ver algunos ejemplos de resolución de triángulos. Perfecto. Vamos a ver algunos casos aquí de resolución de triángulos. Fíjense, les comparto algo. Por aquí. Estoy preparando una guía práctica y teórica. Esta sería la tercera guía, ¿verdad? La tercera guía que sigue a las dos anteriores, por supuesto. Aquí hablo un poco de los triángulos, explico lo que acabamos de ver de los triángulos semejantes, ¿verdad? De dónde vienen estas ideas de las funciones trigonométricas. ¿Ok? Esto podría ser tranquilamente legible por quien quiere profundizar un poco más, pero podemos ir directamente a los problemas. Entonces, sí, esa la voy a pasar, de hecho, la termino entre hoy y mañana, y la voy a colgar en el campus y la voy a pasar al grupo de WhatsApp, ¿de acuerdo? De todas maneras, como siempre les decimos, Nicolás y yo, paseen por el campus, asómense por ahí, den el visto para que, ¿sabe? Para que el programa los registre, ¿ok? Y quédense un rato, porque el programa no solamente registra entradas, sino registra permanencia. Entonces, les recomiendo así, entren al campus y bueno, pásense un rato por ahí viendo las cosas que ponemos. Ok, entonces están las razones trigonométricas explicadas, ok, aquí está todo en esta guía, ya va a ser terminada, y vamos a resolver algunos de estos problemas, fíjense. A continuación vamos a calcular las razones trigonométricas de los siguientes triángulos. Entonces vamos a trabajar este triángulo de acá, por ejemplo. O vamos a hacer uno nosotros, parecido a eso para no gastar lo que están ahí en la guía. Entonces vamos por acá. Entonces vamos con un primer ejemplo. Ejemplo 1. ¿Verdad? Vamos a ponerlo así. Calcular todas las razones trigonométricas. ¿Ok? Perfecto. Entonces supongamos que tenemos un triángulo así. Un triángulo así. Wow, soy un experto dibujando triángulos. Bien, este sería nuestro ángulo recto, ¿verdad? Este sería nuestro ángulo alfa, que no lo conocemos. Pero supónganse que esto es un valor desconocido X, y esto fuese, por ejemplo, vamos a ver, esto podría ser 5, ¿verdad? Y vamos a ponerle este 7. Vamos a ver qué pasa. Veamos entonces. Entonces, lo que necesitamos es hallar las razones trigonométricas. ¿Cuáles son las razones trigonométricas de un triángulo? Entonces vamos a ponerlas aquí claramente. La primera, vamos a ponerlo en este orden, sería seno, ¿verdad? Seno sería en principio el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Vamos a ponerlo aquí así. Cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno sería el cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Verdad? La tangente. ¿Esa es cateto opuesto sobre cateto adyacente? La ¿La tangente. tangente? Exactamente, amiga. Así es. Ah. Así es.
Gracias. sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Perfecto. Entonces, seguramente les viene esa memoria del secundario, pero en algún momento lo vieron. Seguramente no causó algo de... Pero ahora fíjense lo siguiente, cada una de estas razones trigonométricas tiene una inversa. La cosecante de alfa es la inversa, el recíproco del seno. Es decir, sería hipotenusa sobre cateto opuesto. O, la mejor manera de recordarla es así. Poner acá el triangulito, poner así todo para que quede aquí. Entonces, esto sería la recíproca del seno. La pueden escribir así o la pueden recordar así simplemente. Como 1 sobre seno. La recíproca o inversa del coseno es la secante. Y esta es hipotenusa sobre cateto adyacente, ¿verdad? O la pueden recordar así, 1 sobre coseno. ¿De acuerdo? Por último está la cotangente. Cotangente, ¿de acuerdo? Lo podemos poner así, simplificada. Esto sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Lo ven? Es la inversa, cambian de sitio. O la pueden pensar como 1 sobre tangente. ¿Ok? Entonces estas serían las 6 razones trigonométricas. Vamos a calcularlas entonces. Vamos con la primera. La primera sería el seno, ¿verdad? Vamos a ponerlo acá. Sí, vamos a ponerlo aquí al ladito. Entonces la primera sería el seno. Sería igual a ¿quién? A ver. Si yo tengo cateto opuesto que es 5, ¿verdad? Dividido x, fíjense lo que pasa. Tengo una x, es decir, primero tengo que determinar, vamos a ponerlo acá. Yo tengo 5 sobre x. Aquí hay un problema. Entonces necesitamos determinar cuánto vale esa x. ¿Cómo determinamos cuánto vale esa x? ¿Qué se les ocurre? Podríamos hacer coseno, ¿Cómo? usar el ¿Con el coseno. teorema de Pitágoras? Eso, el teorema de Pitágoras, gente. El teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Antes de calcular las razones, vamos a calcular cuánto vale x usando el teorema de Pitágoras. Entonces ponemos acá. Usamos el teorema de Pitágoras. ¿Verdad? Para hallar x. X. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, comencemos. ¿Cómo se usa el teorema de Pitágoras? Bueno, sabemos que 5 al cuadrado más 7 al cuadrado debe ser igual a x al cuadrado. Entonces aquí nos va a salir una, si se quiere, una ecuación, ¿verdad? Una ecuación cuadrática, pero que simplemente se puede despejar, simplemente. ¿Cuánto sería 5 al cuadrado? Sería 25, ¿verdad? Vamos a ponerlo de este lado. Esto implica 25 más 49 es igual a x al cuadrado. Ahora, si sumamos esto de acá, ¿verdad? Sería 74. Vamos a ponernos hacia el lado. Esto sería entonces 74 es igual a x al cuadrado. Y si uno despeja esto que está acá, ¿verdad? Nos quedaría entonces que, lo voy a poner aquí en rojo, que x es igual a la raíz cuadrada de 74. Por supuesto vamos a tomar el valor positivo, ¿verdad? Porque es una distancia. Entonces esta sería, vamos a ver si se puede simplificar esto. Dame un segundo, a ver, 74 es un número par. Vamos a ver si hay algo que puede salir de ahí.
Un segundo. Estoy con mi calculadora acá. No se puede simplificar tanto. En realidad es 73, es 37 por 2. Entonces, lo vamos a dejar acá. Es raíz de 74. Ahora, vamos a agregar esto en nuestro triángulo, ¿verdad? Estaría aquí. Entonces, esto va a ser igual a raíz de 74. Ahora sí podemos trabajar. Vamos a trabajar entonces. Entonces iríamos con el primero. El primero sería el seno de alfa, va a ser igual, ¿verdad?, al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto es 5 dividido la hipotenusa, ¿verdad? Si racionalizamos, ¿se acuerdan de racionalizar? Bueno, eso después lo verificamos. Esto sería, si racionalizamos sería 5 raíz de 74 sobre 74. ¿Okay? Este sería nuestro primer valor. Ahora, pregunto, hasta aquí, ¿saben lo que estamos haciendo? ¿Están todos y todas están entendiendo lo que estamos haciendo? Dime, repite. No, que sí se entiende. Sí, hasta ahora estamos entonces claros, ¿verdad? Perfecto. Entonces vamos a ver cuál sería el No coseno. recuerdo lo de racionalizar. Ok, ¿quieres que te explique lo de racionalizar? Vamos a hacerlo, pues. Vamos a ponerlo. Yo lo voy a agregar justamente aquí, que es donde deberíamos, ¿verdad? Vamos a ponerlo acá con las operaciones básicas. Y vamos a racionalizar ese. Entonces vamos a poner aquí como una operación básica que deberíamos recordar, está racionalizar. Pero voy a explicarte con este. ¿Qué significa racionalizar en principio? Racionalizar significa quitar una raíz de un lado. ¿Ok? Vamos a ponerlo. La forma más común de usarlo es quitar una raíz de un denominador. No es que haya problema con dejar una raíz en el denominador, pero en determinadas circunstancias no solamente es más, puede simplificarnos expresiones, sino que hay gente que prefiere no dividir sobre números irracionales. Entonces, voy a ponerlo acá. El problema que teníamos era este. 5 sobre raíz de 74. Entonces, ¿cómo se hace para racionalizar? Se multiplica arriba y abajo por la raíz que quieres eliminar, ¿de acuerdo? Quieres quitar esta raíz de aquí abajo y pasarla hacia arriba, por supuesto. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos arriba y abajo por la misma raíz. Ahora, ¿qué pasa? Toda esta expresión vale 1. O sea que no altera, en principio, el número que estamos modificando. ¿Ok? O sea, lo modifica sin alterar su valor. Entonces, ¿qué me da esto? Esto me da así. Me queda 5 por raíz de 74, me da 5 por raíz de 74. Fíjate que no lo operé, simplemente lo dejo así. Y aquí me queda raíz de 74 por raíz de 74, me quedaría este número elevado al cuadrado, ¿lo ves? Porque es el número por sí mismo. Entonces, al quedarme la raíz de 74 elevado al cuadrado, ¿qué sucede? Sucede pues que estas son funciones inversas y que esto se cancela. Al cancelarse, ¿qué me queda? Me queda 5 raíz de 74 sobre 74. ¿Lo ves? ¿Ok? Perfecto. Entonces volvemos a nuestro problema por acá. Por aquí. ¿Se entiende entonces que quede esto así? Muy bien. Sigo adelante entonces. Está el coseno de alfa. El coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y si recuerdan, el cateto adyacente es 7, ¿verdad? Entonces nos va a quedar
Cateto adyacente. 7 sobre 74. Exactamente. ¿Verdad? Ajá. Cierra el... Exacto, gracias. Ok, entonces, raíz 7 sobre raíz 74, si yo racionalizo, ¿verdad? Me va a dar inmediatamente 7 de raíz de 74 sobre 74. Aquí tengo el coseno, ¿cuánto vale? Vamos por la tangente. Vamos a calcular la tangente. En este caso la tangente sería seno sobre coseno. Podría hacerlo desde acá con los catetos adyacentes y opuestos, ¿verdad? O podría simplemente usar estas dos, o usar lo que me dio el seno sobre lo que me dio el coseno. Pero es mejor trabajar así en este caso, ¿no? ¿Cuál sería el cateto adyacente? Sería 7 y el cateto opuesto sería, perdón, ese no es el orden. El cateto adyacente, no es que estoy calculando, sí, es la, exacto. El opuesto sobre el adyacente, es decir, 5 sobre 7, ¿de acuerdo? Ahora fíjense esto, vamos a calcular ahora los otros, estos azules, ¿sí? Entonces fíjense cómo vamos a hacer. Como los azules son el recíproco de cada uno de estos, simplemente lo que hacemos es darle la vuelta. Observen esto. La cosecante de alfa, que es el recíproco del seno, nos puede dar aquí, podemos usar este, y nos daría raíz de 74 sobre 5, al darle la vuelta a este. Ustedes preguntarán, ¿y si le damos la vuelta a este? Bueno, también nos da esto. Si quieren lo probamos. Vamos a hacer esa pequeña prueba para que no haya ninguna duda. Si yo, en vez de darle vuelta a esto, le doy la vuelta a esto, me va a quedar 74 sobre 5 raíz de 74. Si voy a racionalizar, me queda, multiplico por raíz de 74, arriba y abajo, ¿verdad? Y esto me va a quedar 74, arriba me va a quedar 74 por raíz de 74, y abajo me va a quedar, atención, 5 raíz de 74 al cuadrado. ¿Ok? ¿Qué sucede acá? Se me cancela esto con esto, ¿verdad? Me queda un 74 solo y este 74 se va con este 74. ¿Y qué me queda? Raíz de 74 sobre 5. Exactamente esto que está acá. ¿De acuerdo? Así que pueden darle la vuelta a lo que quieran, solo que hay unos que es más expedito que otros. ¿Sí? Yo voy a borrar esto de acá. De todas maneras lo van a tener en el video, pero es para que no se me llene esto de muchas cosas. Ok, vamos con la siguiente. La siguiente sería la recíproca del coseno, que es la secante. La secante de alfa es igual a raíz de 74 sobre 7. Por último, la cotangente no sé cómo le escribí en el otro, a ver. Sí, cot. Es indiferente, la pueden escribir CT, cotangente, cotan, pero bueno, que sea una sola forma de expresarlo. La cotangente sería el inverso de esto, el recíproco, es decir, 7 quintos. Y aquí tenemos todas las razones trigonométricas de un triángulo, ¿de acuerdo? ¿Lo ven? Entonces, es sencillo, es simplemente aplicar estas fórmulas que están acá, ¿ok? Y usar el teorema de Pitágoras en caso que el triángulo no esté completo. Esto viene en problemas como este vienen en la guía que les estoy preparando, ¿de acuerdo? Ok. Vamos con lo siguiente. Otra cosa importante que ya iremos practicando, ya la iremos, pero voy a darles aquí lo que serían los fundamentos básicos. ¿Ok?
los fundamentos básicos. Esto luego nos encargamos Nicolás y yo de repasarlo. Que son las identidades trigonométricas. Esto solamente voy a hacer aquí un pequeño toque. Qué horrible cuando escribo así, vale. Ok. Trigonométricas. Vamos a ver a qué se refiere estas identidades. ¿Okay? Voy a dar las más sencillas. Las identidades trigonométricas, vamos a entenderlas como, primero que nada, ¿qué es una identidad? Esto es lo primero que yo quiero que ustedes vean. ¿Qué es una identidad? ¿Sí? Una identidad es una, vamos a decirlo así, voy a escribirlo acá. Una identidad ¿verdad? Una identidad es una relación ¿verdad? Que siempre se cumple. Ustedes dirán, vaya, nunca he visto una relación, una identidad. Sí, sí la han visto. De hecho, acabamos de usar una. La identidad que acabamos de usar, vamos a ponerla como ejemplo. Ejemplo, el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es una identidad que se cumple en triángulos. El teorema de Pitágoras. Siempre que ustedes consigan un triángulo rectángulo, se va a cumplir el teorema de Pitágoras. Entonces, el teorema de Pitágoras es un ejemplo de identidad, no identidad trigonométrica, es un ejemplo de lo que es una identidad. Es decir, es una expresión que siempre se cumple. ¿Ok? Una relación, en este caso, el teorema de Pitágoras es una relación entre lados de un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Pero siempre que ustedes tengan un triángulo rectángulo y evalúen y calculen el cuadrado de uno de los catetos, lo suman al cuadrado de otro cateto, van a obtener el cuadrado de la hipotenusa. Esto siempre se da. Entonces es una identidad, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si yo combino al teorema de Pitágoras, lo combinamos con las funciones trigonométricas? Vamos a ver qué pasa. Supónganse que yo tengo esto. Yo tengo en mi sistema de coordenadas, yo voy a definir la circunferencia de radio 1. Vamos a decir que tengo una circunferencia de radio 1. ¿Qué quiere decir que sea de radio 1? Quiere decir que este punto de corte es 1, este punto de corte es menos 1, este es 1, perdón, menos 1, y este es 1. ¿De acuerdo? Ya tiene radio 1. Ahora, si yo trazo adentro de esta circunferencia de radio 1, vamos a ponerlo así en negro. Si yo identifico un punto dentro de esa circunferencia y trazo un segmento, ¿verdad? Que vaya de aquí a acá. Tienes un segmento recto. Bien. Trazo un segmento, ¿verdad? Ustedes pueden ver cómo aquí se forma un triángulo rectángulo, ¿verdad? Fíjense que tenemos, este sería mi ángulo rectángulo, este es mi ángulo alfa, ¿verdad? Y aquí voy a tener entonces, si esto mide 1, esto que está aquí abajo, vamos a ponerlo en colores, esto sería el coseno de alfa, es decir, esta distancia es el coseno de alfa, esta distancia es el seno de alfa, y esta distancia que está aquí, ¿cuánto sería? A ver, ¿cuánto sería la distancia que hay de aquí hasta acá? La tangente. No, no sé. Pi. No, mentira. Tampoco pi. Vamos a ver. ¿Cuánto es la distancia que hay del centro? A ver, repite.
¿1? Muy bien, Tomás. Esto es 1. ¿Por qué es 1? Bueno, porque esto es una circunferencia de radio 1, ¿lo ven? Entonces, cualquier distancia del centro a cualquier punto de la circunferencia me da 1. Ahora fíjense, si yo uso el teorema de Pitágoras en este triángulo, yo voy a obtener lo siguiente. Voy a obtener que el seno cuadrado de alfa, es decir, el cateto, este cateto, sumado con el cuadrado de este cateto, coseno cuadrado de alfa, me va a dar, por el teorema de Pitágoras, el cuadrado de la hipotenusa, que en este caso es 1 al cuadrado, es decir, 1. Entonces, ¿qué me queda? Me queda la primera identidad trigonométrica. Primera identidad trigonométrica. Ustedes van a amar esta identidad trigonométrica en Matemáticas 2, cuando empecemos a calcular algunas derivadas e integrales, porque es muy útil esto que está acá. La primera identidad trigonométrica sería así. Seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa es 1. Y de la primera identidad trigonométrica salen la segunda, la tercera. ¿Ok? ¿Cómo sale? Bueno, vamos a hallarlas rápidamente para seguir adelante. ¿Ok? Fíjense. ¿Qué pasa si yo tomo esta identidad y yo divido a ambos lados por la misma expresión? Acuérdense que esta igualdad me exige que si yo hago lo mismo de un lado y hago lo mismo del otro, ella se conserva. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Supongamos, vamos a hacer esto. Sí, vamos a dividir, voy a poner acá, vamos a dividir Dios, okay, a dividir ambos lados, ¿verdad? Ambos lados de esta expresión por seno cuadrado de alfa. Entonces voy a hacer algo, voy a tomar esta expresión y la voy a dividir a ambos lados por seno cuadrado de alfa. Fíjense lo que queda. Aquí tengo mi expresión original, que sería seno cuadrado de alfa, más coseno cuadrado de alfa, ¿verdad? Igual a 1. Lo voy a poner así para que vean algo. Y voy a dividir, esta quedaría dividido seno cuadrado de alfa, dividido seno cuadrado de alfa, ¿verdad? O sea, si divido todo, separo en fracciones, ¿verdad? Igual a 1 sobre seno cuadrado de alfa. Entonces vamos a ver qué pasa aquí. Se simplifica el primero. Ajá, aquí esta se simplifica con esta, ¿verdad? Me quedaría 1. Ahora, aquí no sé qué pasa, porque no hay simplificación tal. Pero, ¿qué es el coseno sobre el seno? Piensen un poco. ¿Qué es? Tangente. No es la tangente propiamente, pero por la cotangente. Muy bien, muy bien, muy bien. Esto es la cotangente de alfa. ¿Y qué sería 1 sobre seno al cuadrado? A ver. ¿Qué sería el recíproco del seno? La inversa del seno. Ajá, ¿cuál sería? Chicle, ¿no? Corina. La cosecante. La cosecante, amiga. Buenísimo, buenísimo. Entonces, por supuesto, esto es cotangente cuadrado y este es cosecante cuadrado de alfa, ¿sí? Porque está todo al cuadrado, ¿lo ven? Entonces, ¿qué me va a quedar? Vamos a quitar esto acá que se ve muy grotesco. Esto quedaría cotangente al cuadrado. Entonces, ¿qué me va a quedar como resultado? Me va a quedar la segunda identidad trigonométrica. Sería segunda identidad
trigonométrica. O sería así. 1 más la cotangente cuadrado de alfa va a ser igual a la cosecante cuadrado de alfa. Ups. De alfa. Esta es la segunda. Vamos a poner aquí ya números que las identifiquen. Esta sería la primera. Esta sería la segunda. Y vamos por la tercera. La tercera es lo mismo que acabamos de hacer anteriormente, pero vamos a dividir por el coseno cuadrado. Ojo que es cuadrado, ¿sí? Entonces, si yo divido por el coseno cuadrado, me va a dar directamente, esto lo van a hacer ustedes de tarea, pero la tercera identidad trigonométrica, ¿verdad? Va a dar así. Sería entonces, es algo muy parecido. Si voy a dividir por el coseno, me va a dar entonces que la tangente cuadrado de alfa más 1 va a ser igual a la secante cuadrado de alfa. Esta es la tercera identidad trigonométrica. ¿Ok? Entonces tenemos 3 identidades trigonométricas que van a ser extremadamente útiles más adelante.